Buen día para toda nuestra amable audiencia. Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Para el día de hoy estaremos haciendo una reflexión en torno a la palabra velad o velar. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, en los primeros versículos, los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesús. Versículo 3 dice: Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús les responde y entonces comienza a detallarles acerca de esa pregunta. Pero hay un detalle importante. Ya finalizando el capítulo, en el verso 33 en adelante, dice así: Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Entonces estuve pensando que en muchas ocasiones hemos leído este texto, pero pocas veces tratamos de profundizar en él para tratar de extraer y entender lo que de fondo se nos dice por medio de esta frase. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Pero bueno, ¿qué quiere decir velad? ¿De dónde viene esta palabra que traduce? Bueno, entre varias definiciones, quiere decir vigilar, cuidar, custodiar, guardar o proteger. Y tratando de traer el significado del vocabulario bíblico, quiere decir o hace referencia a renunciar al sueño de la noche para vigilar, es decir, para estar despierto, o podríamos decir estar sobrios, estar en la jugada, para estar en el lugar preciso, a la hora precisa, para ser parte de una situación precisa, aunque debamos hacer un sacrificio personal. Y esto es lo que Jesús les dijo con referencia a la venida del Hijo del Hombre a sus discípulos. Y les encarece, les dice: velad y orad, porque no sabéis en qué momento ha de suceder esto, y deben estar listos. No perdamos de vista entonces, o de nuestra mente, esa definición: renunciar al sueño de la noche para vigilar. Sin embargo, dentro del relato, solo 2 días después, cuando preciso Jesús va a orar, y llamando precisamente a quienes 2 días atrás le habían hecho la pregunta al respecto de la venida del Hijo del Hombre, les pide que estén cerca de él y vigilen, mientras él ora pidiéndole a Dios fortaleza para enfrentar la situación que le llegaba, pues era una prueba y decisión dura para Jesús. Él buscaba un poco de apoyo, pero la realidad era otra. Ellos no pudieron estar vigilantes, no pudieron apoyarlo. Entonces, con toda libertad les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil. Esto les dijo Jesús en el Evangelio Marcos, capítulo 14, verso 38. Entonces es aquí donde me llamó la atención la insistencia de Jesús al respecto. ¿Por qué fue él tan insistente? Bueno, no había pasado mucho tiempo y llegan a arrestar a Jesús. Los discípulos de él se dispersan. Pedro se acerca un poco para saber qué pasaba con el Señor Jesús, pero termina negándole, dando cumplimiento claro del por qué Jesús les insistía en que ellos debían velar. Pues solo con un poco de presión, Pedro negó a su Señor, y esto acontece considerando que ya Jesús había advertido a Pedro de que era posible de que fuera zarandeado, y en efecto, esto pasó. ¿Por qué sería que Pedro cayó o que Pedro falló? Bueno, pues según el relato, nos da a entender que ellos no velaban o ellos todavía no eran capaces de velar lo suficiente. Ellos eran personas que estaban con Jesús todo el tiempo, pero cuando anochecía o cuando era de madrugada, mientras Jesús velaba y oraba por horas, ellos dormían por horas, y eso no pudieron siquiera velar una hora con Jesús. Eso fue lo que él les dijo. Por lo tanto, no estaban preparados para ciertas situaciones fuertes que podrían pasar a cualquier ser humano. Y Pedro, después de la advertencia de Jesús, descubre que no fue capaz con la primera prueba. Decía que no perdiéramos de nuestra mente la idea de esta palabra velar, renunciar a nuestro sueño para velar. Y creo que en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos vigilado, nosotros hemos renunciado a nuestro sueño físico, es decir, a dormir, porque muchas actividades hicimos o hemos hecho. Trabajos en la escuela, trabajos en el colegio, hemos estado en la práctica de deportes en hora de la noche, trasnochando. También hemos practicado deportes que se llaman de mesa seguramente. También hemos podido estar acompañando a un familiar enfermo o en un hospital, acompañando a alguien cercano, algún hermano de la iglesia, cediendo o renunciando a nuestro sueño físico por estas actividades y tantas otras formas y razones que tenemos por las que podemos haber velado y cedido este derecho a dormir. Bueno, muchas cosas hicimos en su momento, o muchas cosas podemos estar haciendo ahora, pero la pregunta que podríamos hacernos para tratar de entrar en una aplicación para este tiempo sería: ¿con cuánta seriedad y honestidad estamos tomando esta recomendación hecha por el Señor Jesús? Recomendación de velar, en el sentido de sacrificar nuestro sueño, de renunciar a él para fortalecer y para estructurar nuestras vidas, para poder enfrentar cualquier tipo de situación que presione nuestro ser, como lo hizo el Señor Jesús y con sus discípulos, pero que como Jesús terminemos nosotros no cediendo ni cayendo derrotados, sino por el contrario, haciendo la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús y como en aquel momento Jesús le pedía a Dios, que no fuera como él quería, sino que le diera la capacidad de hacer las cosas como Dios quería. Me atrevo a decir que han sido muchas las situaciones en nuestra vida donde en poco o en nada de pronto hemos tenido en cuenta este consejo de Jesús. Cuánta falta nos hace velar, ¿cierto? Cuánta incapacidad espiritual vamos descubriendo y cómo nos vemos con tan pocas reservas
en momentos cruciales de nuestra vida. Pero es hora de renunciar al sueño, ¿cierto? Y de enfrentar con gallardía esta vida y las exigencias de ella, que de hecho habrá momentos en nuestra vida que llegarán, momentos de mucha exigencia, que pueden llegar a partir en dos partes, si es posible, la historia de nuestra vida, de nuestros hogares, de la iglesia. ¿Cuántas veces nos ha zarandeado la vida, como le sucedió a Pedro? ¿Cuántas veces nos hemos visto derrotados sin reservas y ya diciéndole a Dios, ayúdame, porque no soy capaz? Hasta aquí llegan mis fuerzas, oh Dios. Pero hermanos, para que cada vez con menos frecuencia nos pase esto, debemos velar. Jesús en carne propia lo sufrió, y veló, y oró, y ello lo fortaleció. Con ello fue que pudo vencer, y con ello fue descubriendo que los problemas no nos deben pasar por encima y no nos deben volver nada a la vida. Pero para que esto sea posible, hay que velar. Y los discípulos, con golpes, pero lo aprendieron. Aprendieron a velar y murieron entregando sus vidas a una causa que en su momento histórico ellos lograron sacar adelante con la ayuda de Dios. La iglesia se desarrolló, pero también hubo hombres como ellos que se dedicaron a velar y a orar, porque también entendieron la necesidad del momento y porque sus vidas necesitaban estar velando y orando para no entrar en tentación o para no caer en tentación. Para ellos y para nosotros la vida es exigente y la mejor forma para vencerla es velando y orando. Y usted podrá decir, ¿y para qué velamos? Para no distraernos en este mundo, para fortalecernos frente a las pruebas, para dar ejemplo como Jesús lo hizo con sus discípulos y con sus seguidores, y para también estar preparados para el momento, para la venida del Señor. Y no queremos estar distraídos, queremos alcanzar todos los logros espirituales. De las necesidades de carácter espiritual que hoy más tenemos, en la que más tenemos déficit en la iglesia, es en esta parte, en el área del velar, en el área de estar pendientes, en el área de sacrificar parte de nuestro tiempo que dedicamos a perder, al ocio, a dormir. Y eso es lo que Dios nos pide, que a través de la vida de Jesús nos enseña que debemos velar. No hay otra forma, hermanos. La clave es velar, es estar despiertos, es estar sobrios. Recordemos, hermanos, debemos despertar ya, debemos renunciar al sueño. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, cuál sea la voluntad del Señor. Recordemos entonces, hermanos, lo que nos ha dicho el Señor. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Renunciemos al sueño. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude y que a través de esta experiencia del Señor Jesús y de sus discípulos nosotros podamos entender la grande necesidad que tenemos en nuestras vidas de velar. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por este día, oh Dios, que nos dais y por la oportunidad que en este momento tenemos de recibir tu palabra, de entender, Señor, el deseo
que tú tienes de que nosotros nos superemos y que cada día nos esforcemos para que cada vez tengamos más capacidad y más posibilidades de carácter espiritual para enfrentarnos a las diferentes situaciones que nos presenta el mundo, la vida, y que podamos ser vencedores como el Señor Jesús. Entendemos que no hay otra forma de hacerlo, sino velando, disponiendo toda nuestra vida para estar despiertos, para ser sobrios, para buscar tu presencia, Señor, para orar, para estudiar, para escudriñar tu palabra y haciendo todos los ejercicios, oh Dios, espirituales que tienen que ver con el velar. En el nombre de Jesucristo, Dios, te rogamos por todos nuestros hermanos, nuestros amigos, por toda la iglesia. Bendícenos grandemente, Señor, y permite que cada día seamos más conscientes de esta gran necesidad que hay en nuestras vidas y que hay en medio de la iglesia. En el nombre de Jesucristo, Dios, te lo rogamos y te damos gracias. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.